sentar delante de tus plantas. Te damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Y, y es solo por tu gracia, Señor, es solo por tu misericordia. Es solo, mi Dios, porque tú tienes piedad de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinito amor, Padre amado, que también nos alcanza a cada uno de nosotros. Al llegar a tus plantas, te pedimos que tú laves y limpies nuestros pecados. Confesamos delante de ti nuestros errores, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, que nos des vida, Señor. Danos aquella vida que viene de lo alto, aquella vida espiritual. Padre amado, danos esa llenura, Señor, esos ríos de agua viva, Señor amado, que salten en nuestros corazones para alabarte, para honrarte, para servirte a ti. En esta tarde, mi Dios, al llegar a tus plantas, Señor, te pedimos que tú nos hables el día de hoy en tu palabra. Nos juntamos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. En tu nombre nos juntamos, Señor, para congregarnos como iglesia, para escuchar tu palabra, Señor, y recibir el consejo de ella. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra, que se resulte, mi Dios, para edificación, para consuelo, Padre amado, para exhortación también de nuestras vidas y de nuestra iglesia, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lectura, semana, se encuentra en Mateo capítulo 23, Mateo 23, del 6 al 12. Del 6 al 12. Mateo 23, del 6 al 12. Mateo 23, del 6 al 12. Mateo 23. Ahí está la lección, hermano. Mateo 23, del 6, versículo 6 al 12. Mateo 23, del 6 al 12. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestros corazones. Como veníamos conversando la semana anterior, este capítulo 23, ¿cierto? Es una predicación de nuestro Señor Jesucristo para la gente que está ahí, ¿cierto? Y para sus discípulos. ¿Eh? Siempre recordemos ese punto, hermano. El Señor habló a la gente y a sus discípulos, y esto fue lo que Él entregó. Lo que tenemos acá en nuestra Biblia. Eso es lo que está recogido acá. Ahora, sabemos que este capítulo tiene que ver, como dice el título de nuestra versión, que Jesús acusa a escribas y fariseos, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está haciendo, en lo que hemos venido leyendo. ¿Ah? Recordemos que el Señor comienza diciendo que los escribas y fariseos, ¿cierto?, se sientan en la cátedra de Moisés, ¿ya? Y, y destaca este punto, hermano, ¿cierto? Que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
Más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ah? Y aquí, ¿cierto? El Señor empieza a describir eh, los errores, ¿ah? y usemos esta palabra, hermano, los errores que ellos cometían, ¿ah? En su ministerio. ¿Ah? Ellos, de alguna manera, podemos decir, no sé si de manera legítima o no, pero estaban en la cátedra de Moisés. ¿Ya? A lo mejor podría ser ese un punto de discusión si de manera legítima estaban ahí o no. ¿Ya? Pero ese no es el punto que toca el Señor, no es su problema. El problema es, ¿cierto?, que estas personas que se sienten en la cátedra de Moisés tienen estos errores, que uno, ¿cierto?, es la hipocresía, o también podemos decir la inconsecuencia, eran inconsecuentes porque decían una cosa y hacían otra. Estaban dispuestos a cargar a la gente con un montón de cosas, pero ellos buscaban la facilidad para eludir esas cargas, para no llevar esas cargas. ¿Mm? Y ese error, por supuesto, lo conversábamos el jueves pasado, es contrario, ¿cierto?, a lo que corresponde al ejercicio de la palabra de Dios. ¿Ya? El ejercicio de la palabra de Dios, el ministerio de la palabra tiene por objeto liberar a las personas. No que por supuesto uno tenga el poder de liberar, hermano, es importante, estuve meditando en esto, no es que uno pueda liberar a alguien, sino que el que libera es el Señor a través de su palabra. ¿Ya? La persona está en ignorancia, está en desconocimiento, pero el que libera a la persona es la palabra de Dios. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y esta gente, contrario a lo que hacían, que eran ministros de la palabra, solamente ellos colocaban cargas sobre las personas, cargas que ellos no estaban dispuestos a llevar. Entonces, el primer punto que ataca al Señor, o que el Señor muestra, es que son personas hipócritas o son personas inconsecuentes. Hay inconsecuencia, ¿cierto?, en la manera de actuar de estas personas. Y luego, ¿cierto?, está este pecado, ¿cierto?, de ostentación. Como dice el versículo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha su filacteria y extiende los flecos de sus mantos, y ama los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, esta ostentación, hermanos, que ellos hacen eh, de su religiosidad, lo que ellos pretendían era demostrar que eran verdaderos hijos de Abraham, que eran verdaderos israelitas, que eran verdaderos seguidores de Dios. Pero esa demostración, hermano, y eso es algo muy común en todas las culturas, en todas las religiones y en todo tiempo y lugar, esa relación con Dios, ellos lo manifestaban de manera externa, a través de símbolos externos, de identificarse, de señalarse, ¿cierto? De señalarse, si aquí estoy yo. ¿Ya? Ese era su modo, su manera. Y por supuesto, hermano, eso está totalmente ajeno a la revelación que tenemos de parte de Dios. Todos nosotros sabemos que la relación del creyente con Dios es una relación desde el interior, ¿ya? El exterior es un tema aparte, ¿ya? Es un tema aparte, pero todo tiene que nacer, ¿cierto?, desde el corazón, desde adentro de la persona, ¿ya? ¿Cierto? El Señor dice que del corazón, ¿cierto?, salen los malos pensamientos, salen los pecados, salen del corazón. ¿Ah? Entonces, así también esta ostentación sale de un corazón enfermo, de un corazón infectado, de un corazón pecaminoso, ¿ya? Porque la verdadera relación, o sea, la idea de estas personas, ¿cierto?, de utilizar elementos externos para demostrar su relación con Dios, ¿cierto? Ese es un pecado, es algo pecaminoso, hermano. Es de alguna manera tratar nuevamente de reducir a Dios y también de manipular a Dios. Es un intento de querer manipularlo. Entonces, y como consecuencia de esto, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que, y el Señor coloca ejemplos. Es importante esto, hermano, de
y que Dios nos ayude porque, como conversábamos el jueves pasado, es bueno también estudiar este discurso del Señor, esta predicación del Señor, para aprender a predicar. ¿Ya? Para aprender a predicar es muy bueno, hermano, leer las predicaciones del Señor. Entonces, para aprender a predicar es, y podemos colocarle a esto como cápsulas, unas cápsulas homiléticas, unas cápsulas de predicación, unos pequeños, ¿cuál es la palabra que usan los chiquillos ahora? Usan una palabra. Tips, la dicen ahora, tips, datos, ¿ya? Para predicar. Y uno de los datos, hermano, para tener siempre en cuenta, es colocar ejemplos, es colocar ilustraciones, es demostrar a través de que pueden ser situaciones que pueden ser, como lo hace el Señor, ¿cierto? Tal cual, de lo que está haciendo, de lo que está evidenciando, o de lo que el Señor quiere mostrar, de lo que el Señor quiere contar, ¿ya? O, como muchas veces también el Señor lo hace, a través de comparaciones, a través de semejanza. Que Dios nos ayude en esto, hermano, porque es un método, ¿cierto? Que siempre está en la Escritura, ¿ya? Y que el Señor nos ayude a comunicar el mensaje de la palabra de Dios de la manera más correcta, utilizando todas las herramientas que Dios nos da, ¿cierto? Y, por ejemplo, esto de colocar ejemplos e ilustraciones. Entonces el Señor ahora coloca ejemplos directos, ¿ya? Pues el Señor, ¿cierto? Hace un retrato de estas personas muy vívido, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Me, me, me recuerdo esas situaciones a veces cuando nuestro obispo, ¿cierto? Predicaba y él hacía como estas ilustraciones de ciertas personas o de ciertos hermanos. Entonces, de alguna manera, esto es lo que está haciendo el Señor acá. ¿Y qué es lo que hace el Señor acá? Dice, ¿cierto? Primero, bueno, ya lo vimos el jueves pasado. Ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, buscan demuestran su religión a través de situaciones externas. Nosotros como evangélicos, de alguna manera, rehuimos muchas de estas cosas externas por la misma enseñanza de la palabra de Dios. Y tenemos ese contraste, ¿cierto?, con lo que sucede en el mundo católico. Las personas están con crucifijos, están ¿cierto?, con algunas señas en sus casas, ¿cierto? Colocan eh, espigas de trigo, otras personas colocan una imagen, ¿cierto?, de una virgen en sus hogares, y cosas semejantes. Ahora en el tiempo de la cuaresma, bueno, eso no se ve mucho en Chile, pero en tiempo de cuaresma, ¿cierto? Que estaba en cuaresma, entiendo, sí, pues, todavía estaba en cuaresma. En algunas partes del mundo las personas se colocan una cruz acá, ¿cierto? Con una tinta negra o una pasta negra se hacen una cruz acá, ¿cierto? Eh, entonces, en todas partes y en todas las religiones hay siempre una representación externa, y eso no corresponde a lo que Dios nos ha revelado. Ahora, estas personas, los fariseos y los judíos hasta el día de hoy, usan estas filacterias y los flecos, o los mantos. De hecho, tenemos que recordar que el mismo Señor utilizó un manto. Él tenía un manto, ¿cierto? El manto que tocó a aquella mujer que tenía ese flujo de sangre. ¿Ya? Ellos tenían que usar mantos, pero los mantos que usaban los judíos eran unos mantos largos. O sea, los fariseos alargaban sus mantos y alargaban ¿cierto? Esos flecos, ¿ya? Lo alargaban y lo hacían más grande de lo normal, por un lado. Pero me gustaría que nos detuviéramos un poco en esto de las filacterias. La palabra filacteria, ¿cierto?, que aparece en el versículo 5, es una palabra que tiene dos significados, hermano. Y por supuesto que los judíos descartan uno, y les gusta el otro. Hasta el día de hoy, porque recuerde que todavía los judíos utilizan estas cosas. O los judíos ortodoxos, que se llaman. O los judíos religiosos, también podemos decir. Esta palabrita, ¿cierto?, significa amuleto. ¿Ya? El primer significado de esta palabra, hermano, es amuleto. Y el segundo significado de esta palabra, como consecuencia del primero, es protección. Entonces, cuando los judíos utilizan esta palabra,
¿cierto? Utilizan el segundo significado como sinónimo, como protección. ¿Ya? Ese es el significado que le dan ellos. Pero si nos vamos al significado original de esta palabrita es amuleto. ¿Ah? Y eso es lo que critica el Señor y sobre todo ese cuidado que tenemos que tener nosotros en cuanto a la forma externa, hermano. ¿Ah? Que tenemos. Nosotros tenemos nuestras formas, también tenemos nuestras formas externas, no lo podemos negar. ¿Ya? Tenemos nuestra forma externa, lo que nosotros tenemos que hacer es no caer en el error de colocar nuestra confianza en estas cosas externas. ¿Ah? Y y caer en el error, hermano, más complejo de que los judíos se apoyaban en la palabra de Dios para hacer estas cosas. Por supuesto que tenían un mandato de usar cierto, de usar manto, ¿ya? Y ese manto tenía que tener un hilo azul, ¿ya? Para que ellos se acordaran de la ley de Dios. Ese era el propósito de esa forma del manto que el Señor le había enseñado. Pero en cuanto a las filacterias, podemos nosotros ver ahí en Deuteronomio, de ahí viene esto, ¿ah? Deuteronomio capítulo 6, verso 8. ¿Ya? Este es como el gran versículo en que se apoyan hasta el día de hoy para usar estas cosas. ¿Ya? Ahora debemos decir, hermano, que el Señor en sí no las reprochó, ¿ya? Sino que esta gente agrandaba estas cosas. Dice Deuteronomio 6:8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cierto? Tiene que ver con la palabra de Dios, con los mandamientos que Dios, el Señor le había dado. Recordemos que este capítulo 6, el famoso capítulo, ¿cierto? Donde el Señor, la declaración que tienen que está en la palabra de Dios y que los judíos siempre recitan en los días sábados. ¿Ah? Ahí en Deuteronomio 6:3, oye pues, oh Israel, eh, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 6:4, perdón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Ya? Y estas palabras que yo te mando estarán hoy, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, ¿cierto? Y luego el versículo 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, la manera en que los judíos interpretaban este versículo o la aplicación que ellos le daban era que ellos se amarraban, ¿cierto? Como explicábamos el jueves anterior, se amarraban una tira y esa tira en una parte, ¿cierto? Tenía una cajita. Y en esa cajita habían versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, este que hemos leído ahí en Deuteronomio 6:4. O también, generalmente tomaban la lectura de Deuteronomio 6:4, lo referente, ¿cierto?, a la Pascua, ahí en Éxodo, y hermano, no me acuerdo la otra, eran tres lecturas que ellos colocaban en esas cajitas, que se amarraban acá en el brazo, como dice ahí, que la amarrarás en tu mano, ¿ah? O estarán atadas en tu mano y como frontal entre tus ojos, y se colocaban otra cajita acá. ¿Ah? Y esas cajitas para orar, lo usaban para orar. ¿Ya? Y lo que hacían los judíos, ensanchaban, y ahí está la duda, ¿cierto? Ensanchaban las tiras, ¿ah? Las tiras de esas con que se amarraban, se daban 7 vueltas, ¿cierto? 7 vueltas, y esas tiras eran las que ensanchaban, ¿ah? Pero yo leo el texto y también puede ser que ensancharan las cajitas donde ellos colocaban las porciones de la palabra de Dios. Eso es lo que hacían esta gente. Entonces, ¿por qué destaco este punto, hermano? Por lo siguiente, porque ahí tenemos un ejemplo de cómo la palabra de Dios, ¿cierto?, es tergiversada a tal punto que la palabra de Dios es utilizada como un amuleto, ¿ya? Porque lo que ellos buscaban, ¿cierto?, al hacer esto, eh, y eso está registrado, ¿cierto?, en la enseñanza de los rabinos judíos, es que ellos buscan protección, ¿ya? No es solamente el obedecer la palabra de Dios, o sea, ellos no están, en su mente no está el proteger, ¿cierto?, o cumplir lo que Dios les mandó, sino que está tener esto como un amuleto, ¿ah? El amarrarse esto aquí y amarrarse esto en su frente. Entonces, por supuesto que siempre debemos, o sea, la palabra de Dios no se puede interpretar
en un literalismo absoluto. ¿Ah? Hay cosas en la palabra de Dios, y debo decirlo así, hermano, la mayoría de las cosas en la palabra de Dios son literales, ¿ya? Pero hay este ejemplo, hermano, de que cuando el Señor le dice que atará estas palabras, ¿cierto?, en tu mano, ¿ah? O estarán como frontal ante tus ojos, hermano, lo que el Señor está diciendo ahí, lo que está haciendo mandando a Moisés, no es que se amarre en la palabra de Dios, sino que así como la mano de uno, ¿cierto?, dirige, ¿ah? Y hace cosas, que en las cosas que uno haga esté, ¿cierto?, el recuerdo de los mandamientos de Dios. Y en las cosas que uno mira, ¿cierto?, esté siempre el recuerdo de la palabra de Dios. No esto externo, ¿ah? Porque la obediencia es de dentro, no desde fuera. La obediencia de la palabra de Dios viene desde el corazón. Entonces ahí se cae, ¿cierto?, ¿ah? En un literalismo exagerado, ¿ah? Porque también se puede caer en el otro extremo, que es lo que a veces sucede mucho el día de hoy, que la palabra de Dios se hace como se hace todo simbólico, ¿ya? Ah, ¿cierto? Todo es simbólico. El jardín del Edén es simbólico, la resurrección es simbólica, la segunda venida del Señor es simbólica, entonces se cae en el otro extremo, ¿ah? Y en el caso de los judíos, en este punto cayeron en esta interpretación literal exagerada, ¿cierto? Donde dice que la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, ¿ya? Entonces ellos tomaron la palabra de Dios y la cosificaron, ¿ah? Le hicieron una cosa. Y por ejemplo, ¿cierto? Y los saduceos, y esto también está registrado, los saduceos utilizaban las cajitas, ¿cierto? Acá, en esta parte cerca de la mano, cerca de la muñeca, ahí la colocaban, porque dice ahí la palabra de Dios, que la atarás como una señal en tu mano. Entonces se la colocaban entre la muñeca y esta parte o el dorso de la mano. Ahí estaba la cajita para los saduceos. Pero los fariseos se la amarraban acá en el antebrazo, por esta parte, porque el versículo 6 dice que estas palabras estarán sobre tu corazón. Entonces las colocaban cerca del corazón, ¿ya? Entonces, pero siempre eso es desde fuera. Siempre eso es desde fuera. Lo que el Señor obviamente está diciendo acá a Moisés es que en tu hacer y en tu mirar y pensar esté siempre presente la palabra del Señor. Y nosotros, por supuesto, no podemos caer en ese error, hermano, pensando, y que seguramente tantas veces nosotros hemos predicado esto, lo hemos visto y también lo hemos criticado, y está bien, pues, hermano. Cuando a veces uno ve, ¿cierto?, que hay personas que tienen la Biblia de Dios abierta, ¿ah?, en su casa. ¿Por qué tiene la Biblia abierta y el Salmo 91? Bueno, es para que el Señor me proteja, ¿ah? O de repente uno ve en los colectivos, en los taxis, gente que tiene la Biblia abierta y bueno, ¿ah? La Biblia está toda quemada por el sol, ¿cierto? La hoja está amarilla, pensando que así funciona esto, ¿ya? Que Dios nos libre de caer en este error, hermano, porque también a veces en nosotros se nos puede colar una especie de superstición, ¿ya? De superstición de, oye, voy a andar trayendo un pan de día, siempre acá en el bolsillo del vestón voy a traer un pan de día por si acaso, cualquier cosa, ¿ya? De ese tipo de cosas nosotros tenemos hermano, huir por lo siguiente. Primero porque Dios lo prohíbe, hermano. Y lo otro, hermano, que tenemos que siempre tener en cuenta es que cuando tratamos de servir a Dios de una manera externa, lo que estamos haciendo, hermano, estamos tratando de cumplirle a Dios, por decirlo así, estamos tratando de cumplirle a Dios de una manera fácil, ¿no? Y por tanto de una manera errada, hermano, porque Dios es espíritu y a Dios se le sirve y se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros planteamos el servicio a Dios desde lo externo, desde lo visible, desde la carne, hermano, estamos tomando un atajo y en la práctica lo que estamos haciendo nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque el servicio a Dios viene desde el corazón, viene desde dentro, hermano. Por supuesto que hay señales externas, eso yo no lo quiero negar, no es lo que tampoco niega la palabra de Dios, pero esas cosas externas, hermano, que están en la persona, son consecuencias de lo que está adentro del corazón, ¿ya?
Que Dios nos ayude en esto y tenga misericordia de nosotros. Entonces, y luego, ¿cierto? Este otro error, ¿cierto? De la ostentación, en el versículo 6, esta gente ama los primeros asientos. ¿Ah? En otras versiones dice, ellos se mueren por los primeros asientos. ¿Ah? En la cena y en las primeras sillas, y las primeras sillas en la sinagoga. ¿Ah? Usted sabe, hermano, que en los primeros asientos o los primeros reclinatorios en aquella época, hermano, de un banquete, se sirve primero, pues, ¿ah? Se sirve la mejor comida. Entonces estas personas aman esto, ¿ah? Se mueren por esto, luchan por esto. ¿Ah? Es decir, su motivo en esta vida, ¿cierto? Se preocupan por estas cosas. ¿Ya? Son capaces de hacer muchas cosas para lograr ese objetivo de estar en los primeros lugares. ¿Ah? Y por supuesto también las primeras sillas en la sinagoga, es decir, ocupar un lugar destacado. Ahí nosotros y tenemos que tener cuidado nosotros, hermano, con esa situación. ¿Ah? Que hay personas que tengan que sentarse adelante, claro que tiene que pasar, hermano. ¿Ya? Por supuesto que tiene que pasar, sobre todo los hermanos que ocupan un cargo, ¿cierto? Tienen que estar dispuestos o disponibles en un lugar visible, ¿cierto? Estamos de acuerdo nosotros con eso. Pero lo que el Señor está criticando acá es ese amor, ¿ya? Es ese amor. Entonces, si usted tiene su lugar en la iglesia y ese lugar está adelante, no es problema. No es un problema. El problema va a ser, y ahí usted va a tener que verificar esto con usted mismo, si a usted lo cambian de ese lugar. Y eso es que a veces nos pasa a nosotros. Y eso a veces trae problemas. ¿No? Podemos a lo mejor hacer la memoria y hemos escuchado casos, o visto, o sufrido situaciones como esa. Entonces, no es que usted, a lo mejor uno no ama tanto o no hay ese amor por los primeros puestos. ¿Ah? Hasta que nos sacan de ahí. Y ahí despertamos, ahí decimos, no, ¿por qué me están sacando de mi puesto? ¿Ya? Que Dios nos libre de esto, hermano, porque eso hace de nosotros, ¿cierto? Y recuérdese que este perfil, ¿ah? Este retrato que está haciendo el Señor es para que nosotros no seamos como estas personas. Entonces, estas personas amaban estos primeros asientos y las primeras sillas en las sinagogas, que eran lugares que se reservaban para personas destacadas, para maestros importantes. ¿Ah? Además que los primeros asientos en la sinagoga, ¿cierto? Permitían tener como acceso a la persona que estaba leyendo la palabra, pero también tenía acceso porque uno podía mirar a toda la gente. ¿Ya? Entonces, y era posible también que uno fuera observado por todos los demás. Entonces, esto es lo que se está criticando acá, ese afán de querer ser observado, de querer figurar, de querer ser reconocido. Y estas personas amaban esto. Y eso tenemos que huir. Y ahí acordémonos, ¿cierto? Acordémonos, hermano, de ese ejemplo que da Santiago, ahí en la carta de Santiago, ¿cierto? De que habían personas que llegaban, y el apóstol critica esto, ¿cierto? Personas que llegaban a la iglesia y lo hacían sentar prácticamente en el suelo, o lo dejaban de pie. Pero llegaba un rico, alguien con dinero, alguien importante, y lo hacía pasar adelante. ¿Ah? Entonces tenemos que tener ojo con eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Y por supuesto, podemos colocar el siguiente criterio o establecer el siguiente protocolo, hermano. Cuando llega una persona nueva a la iglesia, que era lo que se hacía antiguamente, hermano, era recibida por el portero, y el portero siempre le trataba de buscar el mejor lugar. Ojalá adelante, siempre la gente nueva adelante. ¿Ah? Trate siempre de acomodarla adelante, no atrás. ¿Ah? Hay que meterla bien adentro. ¿Ah? Y yo me recuerdo esto por mi abuelo José. Mi abuelo José, cuando él contaba que llegó a la iglesia, el hermano que lo recibió, ¿cierto? Lo colocó adelante, en los primeros puestos. Y eso a él le llamó mucho la atención porque dijo, yo que antes iba a la iglesia católica,
y siempre me dejaban atrás. Y acá me reciben con tanto cariño y me dan una buena ubicación. Entonces, eso hagámoslo para cualquier persona, hermano, ¿no? Sea una persona pobre, sea una persona rica, sea una persona a lo mejor que tenga, que uno visiblemente puede ver, ¿no? Esta persona parece que es importante. Bueno, va a ser siempre, todos van a recibir el mismo trato, colocarlo adelante, ¿ya? Y si a lo mejor a usted alguien le dice, que hermano hay una persona que queremos ubicar acá, bueno, usted se parará, usted que ya, y yo, ¿cierto? Que tenemos conocimiento en las cosas de Dios, nos vamos a acomodar en otra parte, no nos vamos a amargar ni nos vamos a complicar. Pero esa era una enseñanza que había mucho siempre antes, hermano, de ubicar, ¿cierto? A las personas en un lugar, en un buen lugar. Pero lo que nosotros tenemos que evitar es amar esos buenos lugares. Porque, ¿y dónde está ese amor, hermano? Si a usted lo saca, acuérdese. Ahí usted va a ver cuánto ama su puesto. Si usted le dice, que hermanito hoy día se va a sentar en otro lado, y si usted se amarga por eso, ahí tenemos que tener ojo. Aman también, versículo 7, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Entonces, además, estas personas, hermano, aman ser reconocidos y ser saludados en los lugares públicos. Parece que los judíos, al igual que los árabes o los palestinos, tienen este saludo, ¿cierto? Que se hacen con la mano, este saludo que hacen un saludo, se besa en la mano, el corazón y la mano, ¿cierto? Y hacen un saludo o una reverencia. Este tipo de cosas es lo que ama esta gente, ser reconocido y ser saludado de manera ostentosa y prácticamente que digan rabí, rabí, ¿cierto? Que es una palabra compleja, hermano, que nosotros traducimos rápidamente como maestro, pero en el principio de esta palabra, ¿cierto? La gente que estudia, ¿cierto? Y hace estas investigaciones dice que esta palabra primero significaba mi Señor. Y luego, como se produjo esta coincidencia entre que el Señor era el que enseñaba, se empezó a utilizar esta palabra como maestro. Pero es como que si cuando uno dice rabí, de hecho Judas usa esta palabra cuando va a buscar al Señor, ahí en el huerto de Getsemaní, le dice rabí, es como que si dijera mi maestro, ¿ah? Tú eres mi maestro, eso es lo que significa rabí. O sea, no es solamente usted es maestro, sino que es mi maestro, es mío. Entonces, eso es lo que ellos amaban. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, por supuesto, sobre todo, hermano, porque ya que hemos hablado de los puestos y que a veces la amargura va porque a uno le sacan de su puesto, también otra fuente de amargura es esta, hermano, que no nos salude, ¿ya? Y yo desde ya, hermano, o sea, quiero avisar que soy malazo para saludar, no porque sea mala persona, sino que soy tímido. No, ese es mi problema, ¿ya? No, me cuesta, ¿ya? Pero no es porque sea mala, pienso yo, bueno, a lo mejor Dios dirá otra cosa, pero no es que sea mala gente, hermano, sino que a veces, y pasa mucho, hermano, que hay personas que son tímidas, que el saludo y listo, pero hay personas, ¿cierto?, que tienen esa facilidad para saludar y entablar una conversación. Entonces, hay personas que para evitar eso, porque les cuesta, eviten el saludo o hacen un saludo rapidito. Entonces también, hermano, y dirá, pucha, esta enseñanza tantas veces la hemos escuchado, que no se amargue usted porque no lo saluden. Pero es bueno, hermano, tenerla en cuenta porque efectivamente eh, a veces, hermanos, pasan los años y uno puede decir, he servido tanto tiempo en la iglesia, he servido tanto tiempo al Señor, y la gente que está ahora, los jóvenes que hay ahora, ni me conocen, ni saben quién soy yo, ni todas las cosas que he hecho. Eso puede pasarle a uno, hermano, ¿ya? Eso le puede pasar a uno. Pero entonces, a medida que a veces que pasa el tiempo, uno se va colocando como sensible. Entonces ahí tenemos que tener ojo y tenemos que tener cuidado, hermano, de no perder el gozo, no amargarnos, hermano, no armar un escándalo, porque a veces alguien no lo saluda. Entonces,
eh, pensando en uno. Siempre estamos hablando de esto, de pensar en uno, ¿no? ¿Ya? Eh, Porque si yo lo haría, por ejemplo, en el caso de otra persona. ¿Ya? En el caso de otra persona, sí yo le diría, tiene que saludarlo. Yo me recuerdo, y ya que no está nuestro hermano, una vez en el funeral o en el velorio de mi primo Jorge, allá en Los Almendros, eh, nuestro hermano Hernán estuvo en ese velorio y primero el pastor saludó a toda la gente, ¿ya? A mí no me saludó, pero saludó a este hermano aquí, a este hermano allá, y no me saludó ni a mí, el hermano Hernán. Ya, bueno, será, no importa. Después el pastor dice, vamos a darle la oportunidad a ciertos hermanos, y pasan, y a todos los hermanos que les dio la oportunidad, esto no salga de aquí, a todas las personas que les dio la oportunidad no conocían a Jorge, no eran un hermano, de hecho, le dieron una oportunidad a un hermano que ni siquiera de la corporación venía de otro lado, y le dieron la oportunidad, bueno, dijo, habló algunas palabras, pero no conocía a Jorge. Bueno, ya, al día siguiente también estaba el hermano Hernán, y me dieron la oportunidad a mí, po, como familiar. Entonces, a ellos dije, y el pastor después me pidió disculpas, pero yo dije, claro, acá le hemos dado la oportunidad a tanta gente que no conoce a mi primo. Dije varias cosas para que me piense que me concentré en eso. Dije varias cosas, pero para terminar dije, pero acá tenemos al hermano Hernán Aranda, que fue ayudante por tantos años de nuestro obispo, y que conoce a Jorge desde cuando mi tía estaba embarazada, y lo tuvo en brazos muchas veces, mi hermano, cuando a veces iba a los puntos. Entonces sería importante y ahí después le da la oportunidad al hermano Hernán. ¿Ah? Si usted está conmigo, a lo mejor voy a hacer algo parecido, así que usted no le hacen si no le hacen ese gesto de buena educación. Claro, pues después el pastor me dijo, ¿verdad? Pues hermano, no, sabe que se me olvidó totalmente. Claro, pues usted sabe cómo es el hermano Hernán, pues el hermano Hernán es tranquilito, es como que no se nota, pasa desapercibido. Y el pastor dijo, ¿verdad? Pues dijo, si el hermano Hernán es conocido dentro de la iglesia, de la corporación, entonces fue un detalle. ¿Ah? Entonces de repente a uno se le sale lo María de Victoria, como dice uno, y le dije, pero oiga, pero acá está este hermano, ¿cómo no le dan la oportunidad? Entonces ahí se la dieron al hermano Hernán y él pudo expresar palabras, ¿cierto? En ese velorio. Entonces, vuelvo a esto, hermano. Ah, si a usted lo pasan a llevar, bueno, el Señor verá cómo se arregla eso. Pero si usted ve que a un anciano, que a un pastor, ¿cierto? A lo mejor no se le trata como corresponde, usted debe ver la forma, ¿cierto? De cómo corregir eso, ¿ya? Porque no es correcto. Aquí el Señor, y eso vamos a analizar ahora, aquí el Señor nos está diciendo que no olvidemos de tratar bien a las personas que se lo merecen. Eso no es lo que recomienda la palabra de Dios, sino que el Señor está planteando eso desde el punto de vista nuestro, de usted y de mí. Si yo soy el que busco estas cosas, si yo soy el que busco el reconocimiento. ¿Ah? Entonces, muchas veces, por ejemplo, y esto yo lo vi y lo sufrí también, a mi abuelo, a nuestro obispo, muchas veces lo trataron mal. Y el hermano no hacía nada. Y otras personas no salían a defender, pero no. Entonces, pero él nunca, hermano, mire, yo, y nuevamente, para que esto quede aquí entre nosotros, una sola vez mi abuelo se defendió en una conferencia que justamente fue a la iglesia de Matías. Una sola vez se defendió, hermano. Eh, pero mi abuelo se demoró y se defendió, no ofendió a nadie, solamente él salió en defensa de él. Se demoró 4 segundos, 3 segundos, hermano, y se arrepintió el tiro y pidió disculpas enseguida. O sea, estábamos todos impactados, o sea, por lo menos las personas que conocíamos a nuestro obispo, quedamos así de una pieza viendo que él se había defendido, y luego, hermanos, quedamos más impactados cuando él se disculpa, y dice, yo pido que esto se olvide,
que no se tome en cuenta lo que acabo de decir porque me equivoqué, y él retira lo que había dicho. ¿Ya? Y nuevamente, no ofendiendo a nadie, ni agrediendo a nadie, sino que solamente defendiéndose. ¿Ah? Poniendo un punto, hermano, una sutileza pequeña, hermano, pero que los que estaban ahí sabían lo que estaba diciendo. Entonces, que Dios nos ayude a esto. ¿Ah? Entonces, cuando el que sea atacado o sea menospreciado, ¿cierto? Otra persona, tratemos de, hermano, de corregir eso, con cuidado, con tino, por supuesto, eh, con, eh, con sabiduría, también con amor, porque a veces las personas se equivocan, hermano, ¿no? A veces estas cosas se cometen por error, ¿ya? Pero lo que tenemos que evitar es nosotros, cuando somos nosotros, hermano, ahí tratar de, cuando somos nosotros mismos los ofendidos, a los que nos saludaron, a los que le quitaron el puesto, ¿cierto? O lo dejaron sentado atrás, y nosotros ofendernos y amargarnos por eso es lo que tenemos que evitar y, hermano, no tratar, ¿cierto? Si esto no sucede, bueno, tenemos ahí un motivo de oración para pedirle al Señor que nos ayude, que Dios tenga misericordia, hermano, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, estas personas amaban las salutaciones y que los reconocieran, y le dijeron rabí, rabí. Y ahí está la ostentación, ahí está el servicio externo, hipócrita, hermano, el ser, el ser reconocido en todo lugar. Esas cosas, hermano, no son parte de un verdadero servidor, de un verdadero siervo de Dios. Y aquí el Señor hace un paréntesis en el versículo 8, diciendo, pero vosotros, aquí el Señor hace un paréntesis que dura hasta el versículo 12. Aquí dirige su enseñanza, dirige su mensaje hacia los discípulos. ¿Ya? Ahora, alguien podrá decir, oye, pero el Señor no está solo con sus discípulos, también la gente lo está escuchando. Probablemente haya fariseos escuchándolo. Y el Señor, ¿por qué no les dijo esto en privado? Bueno, esto no tiene nada de privado, hermano, sino que esta enseñanza, porque el Señor aquí no le está haciendo ningún reproche a los discípulos, sino que lo está enseñando. ¿Ah? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, acá, en cuanto a maestro, ¿cierto? O mi maestro, lo que está criticando el Señor y lo que el Señor nos está prohibiendo a nosotros también, junto con sus discípulos, es que nosotros queramos ser llamados rabí, queramos ser llamados, hermano, que haya en nosotros un deseo, un deseo pecaminoso, de ocupar ese puesto, hermano. Porque en la iglesia hay maestros, sí, pues no, si el mismo Señor lo instituyó. En la iglesia hay pastores, claro que sí, si el mismo Señor lo instituyó y lo hizo. En la iglesia hay predicadores, claro, pues si el mismo Señor los dejó. Hay ancianos, hay oficiales, claro que sí, sí los hay. Pero lo que no tenemos que evitar nosotros, o sea, lo que nosotros tenemos que, el error que cometían ellos es que ellos amaban que los llamaran así. Ese es el punto. Ellos amaban, su amor estaba en ser llamados así, en ser reconocidos así. Entonces ellos se descomponían si usted no le decía a él rabí, o rabino. Si usted no ellos, y lo que nos dice el Señor a nosotros es, no queráis que os llamen rabí. ¿Ya? Es decir, una cosa es tener el puesto, hermano, una cosa es tener esa posición, estar ahí, ¿ya? Pero si no le reconocen su título, no debemos amargarnos, no puede estar en nosotros, hermano, porque ahí lo que sucede entonces, lo que estamos manifestando, que nuestro amor está en el título, más que en lo que va asociado a ese título, ¿cierto? Entonces, pero vosotros no queráis que, os llamen rabí, ¿ah? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, el hermano, la hermana que ocupa, ¿cierto? O tiene un cargo dentro de la iglesia, ¿ya?
nunca debe pensar, hermano, que ese cargo a nosotros nos hace superiores. Y es por eso que el trato de hermano o hermana en la iglesia es muy acertado, porque aquí lo dice el Señor. ¿Ah? Es muy acertado. El tratarse entre nosotros de hermanos y la persona que tiene hermano, que es maestro, que es pastor, que es predicador, que es oficial, ¿cierto? No debe pensar que es superior a los demás, sino que estamos siempre en igualdad de condiciones, porque siempre tenemos que recordar que en la práctica tenemos un solo maestro, que es el Cristo, ¿ah? El Mesías, el Hijo de Dios. Él es el único maestro, hermano. ¿Ah? Y los demás, hermano, estamos como maestros, y los que predicamos estamos como maestros, como hermanos, como a modo podemos decir así, porque el Señor lo permite, hermano, ¿ya? Pero en nosotros no reside esto, ¿no? Esto que Dios nos dio no es algo propio de nosotros, sino que es algo agregado. Entonces, aquí nuevamente el Señor no está negando que haya maestros en la iglesia, sino que lo que el Señor está negando es el deseo en la persona, ¿cierto? Ese deseo pecaminoso de ser reconocido como maestro, ¿ya? La persona, hermano, que el Señor le ha dado el don, porque eso manda la palabra de Dios. Es lo que manda Pablo, ¿cierto? Le manda a Timoteo que se busque varones que enseñen, que sean aptos para enseñar. El apóstol también ahí en Timoteo hace la diferencia entre aquellos ancianos, y hay unos ancianos y otros que son capaces para enseñar, ¿cierto? Ellos son dignos de doble honor, ¿ya? Entonces, no se está negando, hermano, eso, que haya maestros en la iglesia, sino que lo que se niega, lo que debemos nosotros negar es ese amor a ser reconocido, como maestro, ¿ya? Y por supuesto que en el ejercicio del rol de maestro, hermano, nosotros no podemos enseñorearnos, no podemos adueñarnos, hermano. Eso es otra cosa que también pasa mucho el día de hoy, sobre todo en estas iglesias tipo sectas que hay, que las personas se adueñan de los hermanos. Eso se parece mucho a lo que el apóstol Juan describe con respecto a este varón llamado Diótrefes, ¿ya? Que se enseñorea de la iglesia, nos deja que los apóstoles, imagínense, a tanto llegó la sabiduría de este hombre, que no permitía que el apóstol Juan llegara a la iglesia, ¿cierto? Porque si la gente no estaba conforme a lo que Diótrefes enseñaba, este hombre lo expulsaba de la comunión de la iglesia, ¿ya? Que Dios nos libre a nosotros, hermanos, porque por supuesto, eh, por, eh, por supuesto, hermano, que en la iglesia, como muestra la palabra de Dios, hay, ¿cómo llamarlo? Alguien enseña, alguien se hace cargo, ¿ya? Pero ese hacerse cargo no es adueñarse, ¿ya? Sino que como nosotros vamos a ver acá, el hacerse cargo es servir. Ese es el punto, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Y el versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿ya? Y esto, hermano, también no significa, ¿cierto?, que un hijo no le pueda decir padre, ¿cierto?, a su padre biológico, ¿ya? Y por supuesto, hermano, que en la misma palabra de Dios, por ejemplo, lo que pasa con el apóstol Pablo habla, ¿cierto? Dice que Timoteo es su hijo. También lo dice con respecto a los corintios, que él fue quien engendró en Cristo, ¿cierto?, a la iglesia de Corinto. Los hermanos de ahí son testimonios de la obra del apóstol Pablo. Entonces, por supuesto, hermano, que dentro de la iglesia se da esta relación de padre e hijo, en el sentido de que aquel que predica, aquel que lleva la enseñanza, ¿cierto? De aquel que hace que las personas, o es el instrumento que Dios utilizó para que las personas crean, es, en cierto sentido, es un padre, ¿ya? Pero nuevamente, hermano, tenemos que recordar, hermano, que hay un solo padre, ¿ya? Es el que está en los cielos. Entonces, el término padre que muchas veces utiliza el apóstol Pablo, ¿cierto? Es un término, o también como se referían los apóstoles, hermano, porque muchas veces los apóstoles decían hijitos, el mismo apóstol Juan, ¿ah? Hijitos míos, ¿cierto?
Entonces, no es que el apóstol Juan se esté arrogando un título que no le corresponde, sino que podemos decirlo así. Cuando el apóstol Pablo dice que él es el Padre, una palabra, hermano, un poco difícil a lo mejor de entender, o que se puede mal entender, mejor dicho, ¿cierto? Que el apóstol Pablo es el Padre espiritual de los corintios y de tantas iglesias, ¿cierto? O que el apóstol Juan es trata a la iglesia como hijito, andando a entender que él es el Padre de la iglesia. La manera de expresarse de ellos, ¿cierto? La manera de expresarse de ellos. De hecho, también, hermano, el apóstol Pablo en el caso que se refiere como madre cuando dice que él está sufriendo dolores de parto. ¿Ah? Nuevamente está sufriendo dolores de parto por ello. ¿Ah? Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí, o cuando dice que Timoteo, ¿cierto?, es su hijo, ¿ah?, en el Evangelio, está describiendo un hecho, ¿ya? O cuando Juan dice que a la iglesia los trata de hijitos, lo que está haciendo Juan, ¿cierto?, es describir un hecho. ¿Ah? No está tomando, ¿cierto?, tratando de ocupar el lugar de Dios. Ese es el punto. ¿Ya? No está ocupando el lugar de Dios y el título padre en ese caso no constituye un título, sino que esto es, yo te prediqué el evangelio, yo te llevé la palabra, ¿cierto? Dios me usó a mí para traerte a ti. Y en ese sentido podemos utilizar esta palabra padre, por supuesto, con mucho cuidado, con mucho cuidado, pero no es lo que está pasando acá, lo que el Señor está criticando. Acá nos encontramos con personas que desean ser reconocidos y llamados padres. ¿Ah? Que desean ocupar el lugar del padre, ¿ya? Y que quieren ser reconocidos como padres. Eso, hermano, es algo que siempre tenemos que evitar. Y eso también tuvimos un ejemplo muy claro en el caso de nuestro obispo. Nuestro obispo, hermano, nunca exigía nada en cuanto al trato ni a la manera de referirse al hermano. Prácticamente, uno podría decir, con la forma que tenía de ser, con la gracia que el Señor le había dado, ¿cierto? Él se ganaba ese trato. Era como algo tan lógico, era como una consecuencia. Pero él nunca exigió ese trato, hermano, nunca exigió, ¿cierto?, que uno le dijera a mi obispo o mi pastor, ¿cierto? O como muchos de ustedes le decían a él, mi padre espiritual, que estaba bien, pues, hermano, si él fue el que le llevó la palabra, era así, ¿ya? Pero eso es describir un hecho, ¿ah? Describir algo, contar algo como son las cosas. Esto es lo que pasó. Yo llegué al evangelio por la predicación de este hombre. Eso es una cosa. Pero otra cosa, hermano, es que esto sea o se utilice de manera institucional. ¿Ah? El que está aquí es padre, ¿no? No siempre es así. ¿Ah? Y sobre todo en el sentido de lo que le pasaba a los fariseos, hermano, de ser llamado padre, ¿ah? De ser reconocido como aquel que da la vida. ¿Ah? Y eso, hermano, es lo que no se puede hacer. Que Dios nos libre de esto, hermano, cada uno de nosotros. Y por supuesto, siempre tenemos que recordar que uno es nuestro padre, y ese está en los cielos. ¿Ya? En ese sentido, ¿ya? En el sentido de aquel que nos da la vida. Entonces, nuevamente, discúlpeme que sea tan repetitivo, no se trata acá de que le neguemos el título de padre, ¿cierto?, a nuestro papá, a nuestro padre biológico, o tampoco que le neguemos el título de padre a aquel que nos predicó el evangelio. No, no es eso, ¿ya? Sino que usted y yo no exijamos ese título, ¿ya? Que, oiga, la condición para que, como que yo le dijera a usted, la condición para que usted hable conmigo es que me diga padre, ¿ya? Eso no es lo que no, eso es lo que se está prohibiendo en este versículo, eso es de lo que nos está advirtiendo el Señor. Y por supuesto que también tenemos que evitar, hermano, ese título padre como se utiliza en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica utiliza este título, ¿cierto?, para sus sacerdotes. Es padre, no sé, nosotros usamos la palabra cura, no sé de dónde la sacamos, no sé si será solamente en Chile se usará esta palabra, pero también se usa la palabra padre, ¿ya? La palabra padre. Y eso es como un título. O sea, usted pasó por el seminario para ser sacerdote, se graduó, le entregaron su título, lo mandan a una capilla, ¿cierto? Y usted va a ser llamado padre.
Pero así, hermano, la palabra pierde todo significado. El uso así de la palabra como un título, ¿cierto? No tiene, hermano, es solamente cáscara. Y eso también tenemos que evitar. Por eso en la iglesia evangélica los pastores no se llaman padres, por lo que dice aquí la palabra de Dios. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Parece que el Señor aquí se repitió, porque ya había hablado de los maestros en el versículo 8. Pero en el versículo 10, la palabra es un poco distinta. ¿Ya? Es un poco distinta. No se ha llamado, como que el Señor dijera, maestro, pero ¿sabe en qué sentido? En el sentido de guía, en el sentido de dirigente. ¿Ya? Podemos inclusive decir en el sentido del que preside, del que va adelante, o de guía en el camino. Entonces, como podemos traducir así, ni se ha llamado guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. ¿Ya? Y nuevamente aquí está, hermano, que el deseo que debe estar en el discípulo del Señor no es ser llamado guía, no es ser llamado dirigente, no es ser llamado presidente, hermano, sino que tenemos que siempre recordar que nosotros estamos, que hay uno que ocupa ese lugar. Y eso es lo que conversábamos el jueves anterior, hermano, que nuestra predicación tiene que estar referida con respecto a este maestro, a este guía, a este Cristo, a este Mesías, y no con respecto a nosotros, no con respecto a a nuestro rol, o a lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. No, está en base a Él. ¿Ya? Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. En la iglesia hay personas que presiden, por supuesto, hay dirigentes, por supuesto, hay personas que guían, por supuesto que los hay. ¿Ya? De hecho, hay iglesias, por ejemplo, que los jefes de clase, ¿cierto? A los jefes de clase se les llama guía. ¿Ya? Antiguamente también en la iglesia metodista pentecostal al jefe de clase se le decía guía. ¿Ya? Después se usó la palabra predicador. Pero todavía hay iglesias antiguas que utilizan esta palabra, guía, para aquel que está a cargo de la clase. Entonces, nuevamente, no se trata de que en la iglesia no hayan personas que presidan, sino que el que ocupa ese puesto no desee ser reconocido, porque ese reconocimiento, o sea, si usted busca reconocimiento, es semejante al fariseo que se amarra una cajita aquí en el brazo o en el antebrazo y se pone una cajita acá para orar. O sea, aquí estoy yo. ¿Ah? Porque si usted es maestro, vamos a saber si usted es maestro, si enseña y hace la palabra de Dios. Vamos a saber si usted es guía, si dirige la palabra de Dios, si dirige a la iglesia conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos enseñó. Entonces, estos títulos, hermanos, no hay que buscarlo en el sentido de busco el título. Lo que uno tiene que buscar, hermano, es el trabajo que esto tiene, ¿me entiendes? El trabajo uno tiene que buscar, ¿ya? Es como que usted quisiera ser mecánico y no quisiera ensuciarse las manos. Es como que usted, como el hermano Humberto, que usted quisiera ser tapicero y no quisiera tomar el martillo y las tachuelas. No sé si ahora son tachuelas, parece que ahora son corchetes, ¿ya? Entonces, como si usted quisiera ser tapicero y no tomar ninguna herramienta. No, yo quiero ser tapicero y no quiero saber ni de pluma, ni de espuma, ni de tela. No, por más. No. ¿Ya? ¿Cierto? Es como, sigamos, puedo seguir así con varios ejemplos. Es como que usted quiere cruzar el río y no se quiera mojar las patitas. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo acá. No es que en la iglesia no haya maestros. No es que en la iglesia a veces se puedan dar ciertas relaciones de paternidad espiritual. No es que en la iglesia, hermano, no hayan dirigentes, no hayan guías. Si lo van a ver, ¿ya? Porque el mismo Señor estableció, ¿cierto? Apóstoles, profetas, apóstoles, pastores y maestros, ¿ya? El Señor los instituyó. Lo que no debe haber en nosotros es buscar el título sin el contenido, ¿ya? Que era lo que hacía esta gente, porque ¿serán necesarios los maestros de la iglesia? Sí. ¿Son necesarios los pastores de la iglesia? Sí. El pueblo necesita ser pastoreado. Recuerde usted aquel reproche que el Señor hace ahí en Ezequiel,
que los pastores, ¿cierto?, habían abandonado el rebaño, que curaban, ¿cierto?, la herida del rebaño, la curaban livianamente. Eso, por supuesto, entonces, tienen que haber esas personas, pero tienen que hacer ese trabajo. Si no hace ese trabajo, hermano, si no cumple la labor, es como dice el apóstol Pablo, vengo a hacer, si no tengo amor, si no tengo amor por las personas, si no tengo amor por los hermanos, si no tengo amor por la oveja, ¿ah? Si no me duele la oveja, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Entonces, lo que está reprochando acá es esto. Los fariseos se conformaban con enseñar. Nosotros enseñamos y despreciaban a la gente. Recuérdese usted cuando los fariseos mandan a los alguaciles del templo, a la guardia del templo, a detener al Señor, ¿cierto? Y los alguaciles vuelven sin el Señor detenido y le dicen, bueno, ¿y ustedes a qué fueron? ¿Y ellos qué le dijeron? Es que no hemos escuchado a hombre hablar así. Y los fariseos sacerdotes le dicen, pero ¿cómo ustedes también han sido engañados como esta gente? Y dicen, esta gente que ignora la ley, maldita es. Entonces ellos decían, nosotros enseñamos, y si la gente nos cree o si la gente obedece, no nos interesa. Nosotros hacemos la pega y nos vamos a encargar de colocar cargas sobre las personas, pero nada más, pues, mano. Pero el servicio de maestro, de guía, el servicio de padre, si es que eso se puede dar, que es algo bastante excepcional, hermano, no siempre se da, ¿ya? Eso sucede, hermano, con el agregado, hermano, con todo lo que eso conlleva. ¿Ah? ¿Cierto? Que si colocamos ejemplo, hermano, oiga, el pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una, dejó a las 99 donde tenía que dejarla y partió en búsqueda de esa ovejita. Eso es, hermano. Entonces, acá no hay una contraposición en lo que dice el Señor y en lo que el apóstol Pablo después enseña cuando dice que, ¿cierto? Ahí en Timoteo dice que el que desea obispado, buena obra desea. ¿Ah? Porque lo que se debe desear es la obra, no el título. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Que Dios nos ayude en esto. ¿Ah? Entonces, esta enseñanza va en ese sentido. No se ha llamado maestro porque uno de vuestros maestros, el Cristo. ¿Ah? Y recordemos que ahí esa palabra maestro hace referencia a dirigente, ¿ah? A guía. Guía en el camino, podemos traducir en el versículo 11. Y el 12 para terminar, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla, perdón, el versículo 11, disculpe, me pasé el versículo. El versículo 10, ese maestro está tomado como dirigente. Versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor ya había contestado, ¿cierto? Cuando los discípulos le pidieron, Señor, permíteme que yo me siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿cierto? El Señor dijo esto, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquí, hermano, el servicio, una de las manifestaciones, hermano, del servicio, del servir a los demás, es, hay muchas manifestaciones, hermano, pero una que tenemos que tener muy en cuenta es el prepararse para el servicio, ¿cierto? Cuando a nosotros nos toca un servicio de conferencia o vienen visitas, ¿ah? Aprovecho de pasar el dato que para nuestra Semana Santa, para el servicio de la Santa Cena van a venir iglesias invitadas. Las hermanas de la cocina se preparan, ¿ah? Hacen el menú, se coordinan, ¿cierto? Hacen distintas actividades para atender bien a la visita. Hay una preparación. Entonces, ¿cómo usted puede saber si está sirviendo? Es cuánto se está preparando para servir. Que Dios a usted y a mí nos ayude en esto, hermano. ¿Ah? Si usted va a servir, hermano, así como yo siempre me acuerdo de ese gag, ese sketch que hacían en el Happening con Ja,
que había un sirviente, pues había un mesonero, ¿cierto? El del restaurante. Y llegaba alguien a servirse y le servía cualquier cosa. Oiga, si yo pedí un churrasco, no, toma, ahí tenéis cazuela y te la comí antes que se enfríe. Y le tiraba el plato, ¿cierto? Que nosotros vamos a servir así, hermano, ahí no hay servicio. Para servir tiene que haber una preparación, tiene que haber, hermano, un trabajo previo. Y ese trabajo previo, déjeme decirle que en gran parte va por lo que hace el Señor en la vida de uno. ¿Ah? Entonces, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, una vez, ya que este varón murió, ¿cierto? Este pastor, el señor John MacArthur. John MacArthur, ahí en California, ¿cierto? Tiene una iglesia de como 5.000, 6.000 personas. Y por supuesto lo que él se quejaba era que no podía tener trato directo con todas las personas. ¿Ah? No le daba el tiempo. Una vez estando solo en el templo, ¿cierto? Se le acercó una persona y le comentó y lo conoció. ¿Ah? Se conocieron por primera vez y le dijo, yo vengo a esta iglesia hace mucho tiempo. Y pastor, le dijo él, yo quiero agradecerle por su amor. Y él dijo, pero si yo nunca he tratado con usted, es que yo me doy cuenta que usted se prepara para traer la palabra de Dios. ¿Ah? Yo veo que usted, todo ese tiempo que dedica para estudiar, para preparar el mensaje, ¿cierto? Eso es una manifestación de amor, porque usted ama a las ovejas esto. Entonces, esa de alguna manera es lo que también tiene que pasar a nosotros. ¿No? Un servicio atolondrado, un servicio despreocupado, ¿cierto? Un servir a los demás porque me pusieron aquí, sin cariño, sin amor, hermano, es algo que no es lo que nosotros hemos recibido. De parte de Jesucristo tenemos el mayor ejemplo. Él sirvió con amor, se dedicó 3 años, hermano, de su vida, soportó, como dice la palabra de Dios, a los pecadores, pero él, hermano, donde estuvo, sirvió, sanó, hizo milagros, predicó la palabra del Señor, le lavó los pies a sus discípulos, hermano, hizo tantas cosas maravillosas al Señor. Y ese mismo ejemplo tiene que estar, esa misma actitud tiene que estar en cada uno de nosotros. El Señor se empobreció, ¿ah? Para que nosotros, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que valorar. Y si nosotros que no somos ricos, hermano, eh, porque se nos da un cargo o se nos da un título, nos vamos a agrandar, hermano, debe ser al revés. Siempre tenemos que recordar, hermano, que el mayor de vosotros, el que está dispuesto a servir, ¿ya? Y a servir donde Dios usted lo haya puesto. Que en esta noche, hermano amado, el Señor nos bendiga a todos, ¿cierto? Esta es la enseñanza de su palabra. Y permítame que me repita en este punto, hermano. No se trata de que usted diga, bueno, si no hay que ser ni pastor, ni maestro, ni ninguna de estas cosas, ni guía, no soy nada. No, no es eso, hermano. Si el Señor lo llamó, si el Señor le dio un don, el Señor, hermano, se va a encargar de, de que eso aflore, que eso se manifieste. ¿Ya? Todo a su tiempo, que el Señor, hermano, el Señor va a hacer las cosas conforme su voluntad. Lo que nosotros, hermano, sí tenemos que querer es querer servir. No el título, no el título, no el grado, ¿ah? No que le digan doctor, ¿ya? O maestro, no busque eso. Lo que busque usted es el trabajo. Y si le gusta el trabajo, si le gusta la pega, a lo mejor él dice, oye, esta persona me sirve, como que el Señor dijera así, me sirve esta persona y lo voy a colocar en este lugar. Entonces que Dios nos ayude, porque el que se busca enaltecer, ¿ah? Será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Vamos a terminar este servicio. Le voy a pedir bueno, todos sabemos a mi hermano Humberto que lo despida con la bendición mientras él activa su micrófono, pero yo sé que lo van a ayudar ahora.
Recordemos los avisos para mañana. Ya, mañana todos tenemos servicio en nuestras clases. Asistamos, hermanos, acudamos a escuchar la palabra de Dios. Y el día domingo tenemos escuela dominical a las 10:30. Y recordar este aviso, hermanos, de Semana Santa. La Semana Santa vamos a recibir visitas para que podamos también participar con gozo y alegría, hermanos, de estos servicios que el Señor nos invita. También estar orando por nuestro pastor. A él le habían dado hora para su operación en el ojo, hermano, para el mes de abril, y se la adelantaron. Bueno, yo creo que es bueno que se la hayan adelantado, porque en la última consulta que tuvo con el médico, la doctora le dijo que se dio cuenta que era urgente, porque la doctora quería operarlo para el próximo año. Pero cuando vio, dijo, no, tiene que ser pronto. Y la fecha que tenían disponible era para abril. Lo bueno es que ahora se adelantó para este lunes. Así que estemos también orando por nuestro pastor para que le vaya bien en esta operación, ¿cierto? Que una operación ambulatoria, pero no deja de tener sus riesgos, para que el Señor le ayude y el Señor le acompañe. Despidamos entonces este servicio y dejo a mi hermano Humberto con la iglesia. Padre eterno Dios, le damos gracias, Dios Santo, por el servicio, por su palabra, por la enseñanza que usted nos dio en este momento. Ayúdelo para poder entregarla, Señor, en las clases y en los lugares donde usted lo ordena. Amén. Gracias le damos, Señor. Despídalo en paz, en comunión. Amén. Lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Mi hermana Miriam, mi hermana Buenas Blanca. Señor les bendiga. Amén. Mi hermano Dice, hermano Germán. Mi hermano Buenas Humberto. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien,